Hola a todos y bienvenidos. Yo soy el doctor Alberto Flores, soy médico especialista en calidad de la atención clínica por el TEC de Monterrey. Soy auditor médico, también tengo experiencia en docencia en las asignaturas de calidad en salud y administración en salud para la Universidad de Quintana Roo. Quiero agradecer a la Universidad Juárez del estado de Durango, a la doctora Edna Méndez y al Instituto de Investigación Científica por invitarme a participar en este proyecto. Vamos a hablar precisamente del tema de la migración y la salud. Es un tema interesante, apasionante, complejo, pero creo que vale mucho la pena y va a enriquecer mucho los conocimientos dentro del marco de lo que se quiere abordar. El fenómeno migratorio es un fenómeno sumamente complejo. Tiene dinámicas desde el punto de vista políticas, sociales, estructurales, económicas, geográficas, históricas, y de ahí data su relevancia que se puede estudiar desde distintos enfoques. Esto es interesante porque los fenómenos migratorios existen desde que existe la humanidad. Desde que éramos nómadas inicialmente y antes de establecer las primeras sociedades, ocurría que ya existían flujos y ya obedecían a distintas causas. Búsqueda de recursos, búsqueda de mejores condiciones de vida, búsqueda de mejores situaciones geográficas. Todo esto se va conjuntando y lo podemos estudiar como línea del tiempo, lo podemos estudiar como fenómeno geográfico, como fenómeno demográfico, porque está más densamente poblado, porque se distribuyen las poblaciones en un sitio de forma distinta. Haciendo un poquito del tema actual, porque las razas como las conocemos están distribuidas de cierta o tal forma, porque habemos personas con características fenotípicas de un sitio a otro, porque la distribución genética sea así, eso obedece a fenómenos migratorios que se han dado. Conforme vamos entrando más en este tema, nos vamos dando cuenta que la migración tiene asimismo consecuencias, tanto positivas como negativas. Y más allá de comprenderlas, es abordarlas. Son inherentes a la migración. Cuando hablamos de migración por condiciones laborales, pues bueno, tenemos que obedecer a los estatutos de cierto país, tenemos que obedecer a las condiciones de trabajo de otros. Cuando hablamos de la migración por desplazamiento, por guerra, por violencia, también podemos hablar de migraciones en circunstancias distintas, cuando son migraciones académicas, cuando son migraciones temporales, cuando son migraciones interterritoriales, cuando son transnacionales, cuando son transculturales. Es un fenómeno que tiene una tendencia a ser abordado realmente desde prácticamente cualquier arista que queramos ver. ¿Qué implicaciones tiene? Y es muy enriquecedor. En esta presentación en particular nos enfocaremos en la relación de la migración y la salud, que al mismo tiempo se vuelve compleja. Como decíamos, los fenómenos migratorios obedecen a un número muy amplio de causas. Pocas veces podemos decir que son unicausales, aunque sí, hay un detonante. Generalmente es la sumatoria de muchas situaciones. Y esto representa que no es lo mismo la condición de un migrante tan solo si es regular, si es irregular, si migra motivado personalmente, si migra por una propuesta de trabajo, si se ve forzado a emigrar, si es desplazado, si hubo violencia por medio, si está amenazado en el sitio de origen, si va a migrar dentro del mismo país, territorio o área geográfica, si comparte algún rasgo cultural con el sitio de destino, a que si va a migrar en una situación totalmente desventajosa, en la cual no es lo mismo cambiar de un país de Latinoamérica a otro, que irse de África hacia Europa, que irse de Europa del Este como refugiado hacia un país de Europa del Oeste. No es lo mismo tener a alguien en el sitio de acogida que te esté esperando, que te pueda apoyar, a no tener nada. No es lo mismo emigrar con recursos económicos, lo mismo que la educación. Generalmente una persona con un mayor grado de escolaridad va a ser mejor recibida. Eso está ampliamente estudiado y eso repercute
en que no todos los migrantes son iguales. Y obviamente más la variabilidad biológica, más las circunstancias, más el contexto van a causar un impacto distinto, aunque estemos hablando de mismos grupos humanos, aunque estemos hablando del mismo fenómeno. Hay personas que se van con lo que pueden cargar en las manos. Y eso es distinto. Hay personas que emigran en transporte aéreo, en barco, y hay algunos que tienen que ir caminando. Hay gente que emigra en balsas. Todas esas situaciones deben estar consideradas porque no podemos meter a todos los migrantes en el mismo saco. Eso es importante entender, que el fenómeno como tal per se presenta una complejidad auténtica inherente. El shock cultural, el shock emocional, todo lo que puede significar el cambio de hábitos, todo eso son cosas que podrían no estar previstas pero que impactan eventualmente. Impactan en la salud, impactan en la economía, impactan en la cosmovisión de las personas. Todas esas situaciones se tienen que estudiar. Y bueno, básicamente hablando de fenómenos migratorios es lo que tenemos grosso modo que considerar. Hablando en términos estadísticos respecto al fenómeno migratorio y ya hablando en una visión cuantitativa, podemos ver que los patrones migratorios se han mantenido relativamente constantes. Es decir, el año 2000 estamos hablando que migraban 192 millones de personas, lo cual representaba prácticamente el 3%, 2.9% del total de la población mundial. 19, 20 años después, en 2019, aunque se ha incrementado ponderalmente y estamos hablando que ahora migran casi 80 millones más, subió a 272 millones, en proporcionalidad pasamos de un 2.9 a un 3.5. ¿no? 0.6% porcentual. No es tan significativo para hablar de 20 años. Es algo interesante porque uno pensaría, sí, migra mucha más gente, las guerras, los desplazamientos, el fenómeno migratorio en África, el fenómeno migratorio en Venezuela, el fenómeno migratorio de Centroamérica y México hacia Estados Unidos. Aquí podemos ver que realmente esto ha sido constante de las últimas 3 décadas para acá. Acá tenemos una medición del 95. ¿Y qué quiere decir esto? Que es un fenómeno bien estudiado, es una situación que se ha abordado mucho, no es algo nuevo, no es una situación que sea ni en tema geopolítico, ni en tema de justicia distributiva, ni socialmente algo nuevo. Es algo que debió haber estado en la agenda desde hace mucho tiempo. Recientemente, como vamos a ver más adelante, ha tomado más relevancia. Sin embargo, esto debió haberse conversado hace 30 años, por lo menos. Ahora, hablando de regiones, esta gráfica la reporta en 2018, la da es de las Naciones Unidas y pues vemos claramente que hay un patrón importante, precisamente al ser Asia el continente más denso, más poblado, al tener China, al tener India, obviamente se ve una cantidad de migración más importante, pero también es relevante ver cómo se relaciona, hacia dónde están migrando. Migran hacia América del Norte, es decir, Estados Unidos, Canadá, y migran hacia Europa, los asiáticos. Tiene que ver un componente geográfico, tiene que ver una cercanía, eso determina mucho, pero también tienen que ver las oportunidades que se está buscando con esa migración. En nuestra región vemos que América Latina y el Caribe, lo mismo, tenemos una tendencia a migrar hacia América del Norte, en menor proporción hacia Europa, y aquí también no sé si se alcanza a apreciar, pero hay unas ondas que nos están hablando de esas migraciones internas que son más recientes. Para este año, el último del registro 2015, el boom venezolano no se había dado tanto en la región, pero esto estaría significante. América del Norte, hacia donde migran los canadienses, los norteamericanos y algunos mexicanos, hacia Europa, lo vemos por acá. Los europeos, aquí es clarísimo como esta onda indica que están migrando dentro del mismo territorio, igual por la afinidad cultural, por la afinidad histórica, por todas estas situaciones. Y lo mismo, lo que hablamos, los africanos están migrando hacia España, hacia Italia, hacia Francia. Es esta línea que se ve por acá, o migran dentro de sus mismos territorios. Los flujos que vienen desde afuera hacia África son mínimos, hacia Oceanía también son poco representativos. Tenemos por aquí un poco de asiáticos, muy probablemente los tailandeses, los japoneses que están yendo hacia la parte continental de Oceanía, que sería Australia, básicamente, como continente único. Y pues bueno, esa gráfica es interesante para ver toda la dinámica que se presenta dentro de estas migraciones.
Hablando aún de migración en general, nos vamos a ir acercando a la salud. El estudio de la migración puede ser abordado por distintas disciplinas y desde distintos enfoques. Cuando una disciplina como la sociología quiere entender cuáles son los factores o el contexto social en el que vive una persona que decide emigrar, los antropólogos al mismo tiempo estudian esa naturaleza humana y los procesos a los que está sometido lo estudian como causas. Los psicólogos pueden estudiar cómo es la psique del migrante, cuál es ese factor mental que dice, ok, puedo manejar todo esto, pero este es el factor que desencadena realmente que yo dé el paso trascendental para migrar. Los economistas pueden estudiar las condiciones de bienestar, cuál es el ingreso per cápita de una persona que decide emigrar versus cuál es lo esperado o cuánto va a obtener una vez que haya emigrado. Se puede estudiar también desde la política, desde las ciencias políticas, cuál es el régimen, cómo es la forma de gobierno de los países que son prevalentemente migrantes. Eso es interesante estudiarlo como causas. Ahora, si esto es una vez que la persona decide dar ese paso de voy a emigrar por tal o cual condición, entonces estamos estudiando el proceso desde que la persona sale de su casa hasta que llega al sitio de acogida, y eso implica mucho. Eso implica las condiciones en las que va a migrar, si tiene los recursos, si va solo o acompañado, como cuando se estudia las dinámicas de las caravanas, si lo está haciendo por su propio pie, como hacen algunos migrantes, o si realmente se va con una visa de turista y ya se queda en el país, si tiene un impacto psicológico el propio trayecto, si sufre de violencia, si sufre de secuestro, si sufre de explotación sexual durante el trayecto, si pierde a un ser querido, si va acompañado y si se deteriora su salud. Eso también es importante, y eso estamos estudiando todo el proceso, digamos el trans, desde la elección de salir del sitio de origen hasta el lugar de acogida. Y lo último que podríamos estudiar ahí sería el impacto. Y hablando de impacto, es interesante ver cómo hablamos a nivel, no solo el impacto para el migrante. Mejoraron sus condiciones de vida, mejoró su ingreso, tiene un mejor trabajo de lo que tenía, se está desempeñando en una situación para lo que se preparó, para lo que estudió, sus condiciones en general, tiene una vivienda digna. Hablamos del impacto de la sociedad que lo recibe, hablamos del impacto para el gobierno, hablamos del impacto para el país que dejó atrás, hablando de las remesas y de todo de esta situación, si eventualmente va a elegir traer al resto de su familia. Son pocos los migrantes que se van todo el grupo o núcleo familiar. Generalmente emigran los más jóvenes o los que tienen mejor capacidad de adaptación, los que tienen mejor condición de salud incluso, y posteriormente mandan a buscar el resto de sus familias. Entonces el impacto es en todo. El impacto es en la culturalidad, cómo se adaptan al nuevo sistema, cómo asimilan o cómo enriquecen el entorno al que llegan, cómo lo reciben. Hay casos de racismo, hay casos de xenofobia. Todo esto se está analizando cuando estamos hablando de estudios de impacto de la migración. Los países están respondiendo con políticas públicas, tienen programas específicos de migración, todo esto. Entonces, como vemos, se puede estudiar desde la causa, el proceso por sí mismo y el impacto.